A continuación, analizaremos el recurso de amparo, uno de los procesos más importantes de los que pueden interponerse ante el Tribunal Constitucional, algo que confirman sus cifras. Más del 95% de los procesos que se inician ante esta jurisdicción son de este tipo. El artículo 161.1b de la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional el conocimiento del recurso de amparo al que hace referencia el artículo 53.2, al señalar que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo 2 ante los tribunales ordinarios por un proceso basado en los principios de preferencia y sumariedad, y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. No obstante, la regulación in extenso del amparo tiene lugar en el título 3 de la Ley Orgánica del Tribunal, a partir del artículo 41. Pero antes de comenzar a analizar las peculiaridades de este proceso, no debemos olvidar un asunto de importancia. Su regulación fue modificada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, inspirándose en gran medida en el Verfassungsbeschwerde, proceso homónimo que puede establecerse ante el Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional alemán. Como ha señalado Pablo Pérez Trems, expresidente del Tribunal Constitucional, hasta la reforma del año 2007 el amparo cumplía la función de protección subjetiva de los derechos. Sin embargo, con las modificaciones introducidas aquel año, el amparo asumió una dimensión objetiva de la interpretación de la Constitución, aunque sin obviar la subjetiva. Tendremos ocasión de profundizar sobre este asunto cuando lleguemos a las condiciones de admisibilidad del amparo. Este proceso está caracterizado por una serie de notas. Si bien su nombre es recurso, estamos ante la presencia de una acción, por cuanto se sustancia ante un órgano ajeno al Poder Judicial en el que inicialmente fue incardinada la acción primera. Por esta razón, es una acción autónoma, si bien sus pretensiones guardan relación con aquella que se discutió ante la jurisdicción ordinaria. Es además un proceso extraordinario, ya que no cualquier cuestión puede suscitarse ante el tribunal mediante amparo, sino solo la protección de derechos y libertades fundamentales. Por último, este proceso tiene carácter subsidiario, por lo que habrá que agotar la vía judicial para poder interponerlo. En lo que respecta a los actos recurribles por medio del amparo, el artículo 41.2 de la Ley Orgánica nos resuelve la incógnita. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. Como se advierte, quedarían fuera del alcance de este proceso aquellos actos lesivos de los derechos y libertades fundamentales que provengan de terceros, esto es, de particulares. Sin embargo, el tribunal ha interpretado que también puede acudirse en amparo ante la posible lesión de un particular, acogiendo así la doctrina de la llamada Drittwirkung o eficacia horizontal de los derechos fundamentales, acuñada también por el Tribunal Constitucional Federal alemán. La legitimación para interponer el amparo la recoge la propia Constitución. El artículo 162b señala que podrá hacerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. La noción jurídica de interés legítimo ha sido interpretada por el tribunal de manera amplia, ya que no puede confundirse con el más restrictivo de la titularidad personal del derecho fundamental o la libertad pública, sino que concurre en toda persona cuyo círculo jurídico pueda resultar afectado por la violación de un derecho fundamental, aunque la violación no se haya producido directamente en su contra. Así lo señaló en las sentencias 298/2006 de 23 de octubre o 131/2017 de 13 de noviembre. No obstante esta doctrina, no hay que dejar de atender el artículo 46.1b de la Ley Orgánica, que señala que para poder interponer el amparo se requiere haber sido parte en el proceso judicial, algo que tiene sentido por el carácter subsidiario de este proceso constitucional. Por último, en cuanto a esta cuestión hay un dato de color que ayudará a entender el alcance de la legitimación del Ministerio Público y del Defensor del Pueblo. Estos órganos han interpuesto menos del 1% del total de amparos hasta el momento. En todo caso, en el amparo deberá personarse el Ministerio Fiscal, podrá hacerlo cualquier persona que ostente un interés legítimo en la causa, como demandado o coadyuvante, y también podrá hacerlo el abogado del Estado si la administración pública estuviera interesada.
Adentrémonos más en el proceso. Ya se ha dicho que con motivo de la subsidiariedad, la parte interesada en el amparo debe haber sido parte procesal en el proceso judicial. Pero para interponer el amparo se requiere necesariamente que se haya agotado la vía judicial, esto es, que se hayan interpuesto absolutamente todos los recursos a la acción inicial y no se haya obtenido una respuesta favorable a la lesión aludida. Este agotamiento es exigible solo cuando efectivamente existan remedios judiciales ante jueces y tribunales. Si no resulta recurrible, habrá que interponer el llamado incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que al respecto indica que podrá interponerse siempre que no haya podido denunciarse la supuesta lesión antes de recaer la resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. Como se aprecia, el incidente pretende cerrar el sistema judicial de protección de derechos, creando un mecanismo procesal para estos casos puntuales en los que no hay un instrumento de protección específica. Por último, completa la subsidiariedad el requisito de haber aludido la vulneración del derecho fundamental a lo largo del proceso judicial, algo obvio de toda obviedad, pero que sin embargo ha sido motivo de alguna que otra inadmisión. En lo respectivo al plazo para interponer la demanda de amparo varía según el tipo que se trate. Contratos parlamentarios, 3 meses. Contratos administrativos y gubernativos, 20 días. Contratos jurisdiccionales, 30 días. Los amparos electorales, por su parte, tienen un plazo muy breve por su objeto. En los recursos mixtos del artículo 43 y 44 de la Ley Orgánica, el plazo es de 30 días. El dies a quo para computar los plazos es siempre la fecha en que se tuvo conocimiento de la notificación fehaciente de la resolución que puso fin a la vía judicial. Como hemos visto, hay un requisito esencial de admisibilidad que ha objetivado el amparo. Se trata de la llamada especial trascendencia constitucional del artículo 51b de la Ley Orgánica. Requisito que supone una exigencia a las partes que deberán argumentar por qué el tribunal debe entrar a conocer el asunto. Tras su incorporación en 2007, muchos abogados no supieron interpretar correctamente a qué se refería el legislador orgánico con tal noción jurídica. Por esta razón, el tribunal terminó aclarando en el auto 188-2008 de 21 de julio cuáles pueden ser supuestos de este tipo. Por ejemplo, que un recurso plantee un problema o faceta de un derecho fundamental del que no haya doctrina del tribunal, que dé ocasión al tribunal aclarar o cambiar su doctrina como un proceso de reflexión interna, cuando la vulneración del derecho provenga de una ley o disposición de carácter general, entre otras. Pero por más que pueda parecer sencillo argumentar este tipo de cuestiones, el listón de la admisibilidad es alto y solo lo superan el 5% de las causas que llegan al tribunal. Pues bien, controlada la especial trascendencia constitucional y los requisitos formales, de admitirse el amparo se dará trámite a la causa, pudiendo realizar alegaciones las partes procesales, el Ministerio Fiscal y también quien hubiere sido parte en la vía judicial previa una vez personada. Serán las salas las que decidirán sobre el fondo del asunto, pero hay que recordar que el Pleno puede abocarse a la causa cuando lo estime conveniente o así lo solicite la sala. En cuanto a la sentencia, de ser estimatoria, se podrá declarar la nulidad de la decisión, acto o resolución que haya impedido el pleno ejercicio de los derechos o libertades protegidos, con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos. Podrá el tribunal también reconocer el derecho o libertad pública de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado. Y podrá, por último, restablecer la integridad del derecho o libertad del recurrente, adoptando para ello todas las medidas que considere adecuadas para su conservación. Muchísimas gracias.